da cuenta, usted puede confiarmente que Dios es bueno. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dudaron de que Dios era bueno? Levanten la mano. No estoy hablando de cuando eran creyentes, desde que nacimos hasta ahora. Bueno, algunos no sé, le voy a explicar mejor. A ver, le hago otra vez la pregunta. ¿Cuántos de ustedes le echaron la culpa a Dios de algo? Capaz que no explícitamente, pero lo pensaste, lo razonaste y lo guardaste en tu corazón. Dios me quitó a mi mamá, Dios me quitó a mi papá, Dios me sacó las finanzas, Dios me quitó a mi hijo, Dios lo esto, Dios lo otro. El diablo se las ha ingeniado para hacernos creer que Dios no es bueno. Pero la Biblia dice que Dios es bueno, ¿sí o no? Y para siempre es su misericordia. O sea, Él siempre tendrá misericordia, siempre, siempre. Señor, me mandé un montón de macanas. E incluso estando dentro de tu iglesia, e incluso conociendo tus caminos. Aún así hay misericordia. Hasta el último segundo hay misericordia. Y Dios es amor. Y Dios es bueno. Amén. El que vino a hurtar, matar y destruir es Satanás. Amén. Nosotros hemos dudado de que Dios es bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque el 99% de los errores que cometemos y que quizá cometamos más adelante. ¿Saben cuál es el principal origen? La falta de oído. La falta de prestar atención, la falta de inclinar el oído. Es el origen, la causa del 99% de nuestros errores. Porque Dios en su bondad, Dios va a hacer llegar algún tipo de consejo, alguna señalización, algún semáforo, alguna señal que diga doblar a la izquierda, alguna señal de tránsito, que en el medio del camino, cuando nos vamos a la bancarrota, cuando nos vamos al desastre, a la ruina, aparece alguna señal, alguna luz que titila y nos quiere llamar la atención, que ese no es el camino y que tenemos que ir para el otro lado. Dios en su bondad siempre te va a mostrar alguna lucecita, alguna señal, algún milagro, algo para llamarte la atención. O va a poner alguna persona, o incluso te va a hablar a través de un incrédulo, a través de un flor de pecador, quizás Dios te hable. Me he enterado de casos que estaba un creyente apartado y el mismo incrédulo, lleno de demonios, le dijo: che, ¿por qué no vas a la iglesia que te va a ser mejor? O sea, el endemoniado aconsejando al apartado. Me cansé de ver estos casos. El endemoniado aconsejando al apartado. Y el apartado dice: che, vos sabés que tenés razón, Dios, si es necesario, te va a hablar a través de un burro, como le habló a Balaam. Le dejo para que lean en su casa Números capítulo 22 en adelante la historia de Balaam, un profeta de Dios que Dios le habló a través de un burro, porque le había hablado de otras maneras, de diversas formas, y no quería escuchar. Y no quiso escuchar, y no quiso escuchar, y no quiso escuchar, y no quiso escuchar, hasta que le habló a través de un burro. Y escuchaba al burro hablar. Yo no sé si usted alguna vez escuchó a algún animal hablar. Un perro, un gato. No me diga un loro, porque los loros repiten, no hablan. No hay ningún animal que hable. Solo Dios los puede hacer hablar. Y le habló un burro. Y el tipo ni cuenta se daba. El tipo seguía empedernido, con esa idea metida en la cabeza, de la cual Dios le había negado, por cuanto le había consultado a Dios Balaam, y le dijo no, no. Cuando Dios dice no, es no. Decí conmigo, cuando Dios dice no, es no. ¿Nunca te pasó que hay personas que te dicen que no? Y vos decís, se lo recibís al no, pero por dentro yo lo voy a convencer. Yo lo voy a lograr. Yo lo voy a convencer. Le voy a agarrar medio cansado. Así canta. Papi, algunos parecen Bart Simpson y Lisa cuando querían ir al parque de diversión. Llévanos al parque. Yo, pero no, llévanos al parque. Y yo me iba a la cocina, llévanos al parque. Y no, hasta que se cansó Homero Simpson y dijo, vamos al parque.
Si Dios dice no, es no. Decirle a tu hermano, si Dios dice no, es no. No lo trates de convencer. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado de convencer a nuestro padre, madre, tío, hermano mayor, etcétera? Hicimos una petición formal. ¿Podría ir? No. Pero nosotros fuimos a pedir permiso rogando por dentro que no nos diga que no. Oh, que no me diga que no. Y cuando escuchamos esas dos letras, N-O, queda un embollando algo acá adentro. Y se empieza a desatar todo nuestro potencial de razonamiento. Nos salen ideas creativas que nunca más nos salieron para tratar de convencer a esa persona para que diga que sí. Y a veces malgastamos un montón de potencial creativo que tenemos para invertirlo en otras cosas, tratando de convencer a alguien que ya dijo que no. Y gastamos mucho tiempo, esfuerzos, emociones, intelecto, razonamientos, etc. Desgastamos mucha energía en tratar de convencer a Dios de algo que Él ya dijo que no. ¿Está escuchando? Y Dios no quiere que malgastes tu fuerza. ¿Amén? Entonces, si Él dijo no, es no. ¿Cuál será la actitud del Hijo de Dios maduro? Esperar en Dios. Pero no para esperar que diga que sí, sino para que se haga su voluntad. Entonces, muchos de nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Me está escuchando? Tenemos que aprender a escuchar a Dios. Y le vuelvo a repetir, el 99% de los errores que cometemos y cometeremos más adelante son productos de no querer oír. Porque Dios, en su perfecta bondad y con el perfecto amor que nos tiene a cada uno de nosotros en particular, sin acepción de personas, nos ama a todos por igual, al pastor, al que no es pastor, a todos nos ama con amor perfecto y con amor eterno y un amor que no tiene sombra de variación. Y en su perfecto amor, Él nos habla. Algunos le hablan a otros a través de un pastor, a otros a través de un profeta, otros a través de una señal de diversos tipos. Porque en su multiforme gracia, Él nos habla a cada uno de la manera que podamos entenderlo. Amén. Porque Dios no se va a poner complicado con una persona que no puede escuchar determinadas señales. Dios no te va a complicar la vida. Dios vino para hacerte sencilla la vida. No, Dios no vino para complicártela. Dios vino para hacértela fácil. Jesucristo dijo, ven. Decí conmigo, ven. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están cansados y fatigados, y yo los voy a hacer descansar. ¿De dónde viene el cansancio? De vivir una vida separada del Señor. Es decir, no tenerlo en cuenta el Señor en las decisiones cotidianas que tomamos. Por eso el Señor nos tiene que decir una y otra vez, vení, vení. Y nosotros siempre llegamos al Señor con el caballo cansado, porque nos llamaron. Qué diferente sería si nosotros fuéramos al Señor, ¿verdad? Casualmente, todas las veces que el Señor nos tiene que llamar la atención o llamar, venimos en estas condiciones con el caballo cansado. Mientras que cuando vemos escenas descriptivas en los evangelios donde Jesús muestra escenas donde las personas van a Él, tenemos la parábola que hablamos el domingo pasado de los talentos, que venían a Él, sin que Él los llame, venían a Él con la multiplicación de sus talentos. Es decir, se pusieron a trabajar en lo que Dios le mandó, utilizando los recursos que Dios le dio, y los pusieron a trabajar. Y cuando descubrieron el principio espiritual de la multiplicación, vinieron a su Señor y le dijeron, Señor, 2 talentos me diste, traje 4. O sea que las personas que van al Señor siempre van con fruto. En cambio, las personas que no atienden la voz de Dios, siempre Dios los tiene que hacer venir por la fuerza de alguna manera. ¿Y cómo vienen esas personas? Con el caballo cansado. Por eso el Señor les dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y trabajados. Yo los haré descansar. Y les dijo, lleven mi yugo.
y lleven mi carga. Jesús dijo, mi carga es ligera. Diga conmigo, la carga de Jesús es ligera. La carga de Jesús es ligera. El Señor dijo a todos los que le escuchaban, ven. Y yo vi en Apocalipsis, en el capítulo 22, verso 17, que hay dos voces. Cuando hay dos voces, hay un diálogo. Diga conmigo, diálogo. La iglesia fue llamada a tener unión, o tener en común esta relación con el Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo. Dice la Biblia en 2 Corintios 13:3 que habitar en nosotros el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. La iglesia fue llamada a tener comunión con el Espíritu Santo. Tú, todos nosotros fuimos llamados a tener comunión con el Espíritu Santo en forma personal. Y ahí vamos a ver ahora en ese texto que hay una voz del Espíritu y también hay una voz de la iglesia. ¿Amén? Y ninguna iglesia, miren, ni esta, ni ninguna iglesia, por más que ustedes digan, pastor, son tres gatos locos, no importa, toda iglesia. La palabra iglesia significa los congregados. Donde haya un lugar, 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo. Eso es una iglesia. Entonces, todas las iglesias está disponible para ella la voz del Espíritu. Para todas las iglesias. Usted me dice, pastor, pero en esta iglesia tienen la pollera por el piso, tienen bigote y esto y lo otro. No importa. Tiene para ellos disponible la voz del Espíritu. Y no garantiza que tengamos la pollera por el piso, o que nos dejemos crecer el pelo, o que nos afeitemos y nos pongamos rímel y toda la piripolla. Ninguna de las dos opciones garantiza que escuchemos la voz del Espíritu. Porque no pasa por lo externo, sino por lo interno. ¿Amén? Y ahora vamos a ver en la Escritura estas dos voces que día a día se escuchan en el universo, se escuchan en la atmósfera. Y yo estoy plenamente convencido y estoy lleno de fe y sé que es así y estoy completamente seguro de que si tú dispones tu corazón vas a escuchar la voz del Espíritu y la voz de la iglesia. En otras palabras, ahí está la voz del Espíritu hablando con el Señor y la voz del Espíritu a través del Señor hablándole a la iglesia. Tenemos el ejemplo de las 7 iglesias en Apocalipsis. A las 7 iglesias le dice lo mismo. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nos puso 7 iglesias de relieve, 7 contextos de iglesia, y el número 7 es un número perfecto, dándonos a entender que la voz del Espíritu está en todas las iglesias. Usted podrá decir, pero pastor, allá no están de acuerdo en este punto de la Biblia. No hablamos de sectas y religiones. Hablamos de personas que tienen a Cristo, que han reconocido que solamente Jesucristo es el Salvador, que es el unigénito Hijo del Padre y que solamente en Él hay salvación y que Él es el único Salvador de toda la humanidad. Entonces esas personas que han recibido a Cristo tienen la posibilidad de oír la voz del Espíritu. Y el Señor Jesús, hablando a las 7 iglesias, hablándole a todas las iglesias, aunque las 7 iglesias tenían problemas, a ninguna de ellas se llegó la voz del Espíritu y a todas ellas se les dijo, oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, ninguno de los que estamos aquí presentes podemos excusarnos o negar la voz del Espíritu. Sí la podemos resistir, pero no la podemos negar. ¿Me está escuchando? Tú puedes resistir la voz del Espíritu, pero no puedes negarla. Ayer a la noche nos estamos por acostar con mi esposa y se detonó una alarma de un negocio que está en la esquina. Dijimos, bueno, después va a venir el dueño, la corta.
Pasó las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10, seguía sonando. Y yo resistía en mi mente esa chicharra molesta. Porque yo no quería escucharla, quería que desapareciera. Y hacía fuerza en el interior para no querer escucharla. Esa bocina molesta. Y así muchos de nosotros resistimos al Espíritu Santo, pero no la podemos negar. El Espíritu Santo habla como delegado y habla porque Jesucristo le dice que hable. Y yo te quiero decir que Jesucristo murió por ti, que Jesucristo te ama. Y Él no está contento con la vida que estás llevando. Y Él quiere mostrarte el camino, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él quiere mostrarte el camino, Él quiere darte vida y quiere mostrarte la verdad. Quiere darte revelación de la verdad. Amén. Jesucristo dijo del Espíritu Santo: por cuanto Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo no habla de su propia cuenta. El Espíritu Santo habla lo que el Señor le dice. Y el Señor nos está hablando todos los días. Porque el Señor está hablando desde la eternidad, donde no existe el tiempo. ¿Usted sabía que en la eternidad no existen los relojes? No existen los minutos, no existen las horas. Es un eterno presente. Y Jesucristo nos está hablando desde la gloria, porque allí fue donde ascendió por nosotros. Y desde allí Él nos habla, desde la eternidad. Él irrumpe el tiempo y nos habla desde el Espíritu. Y habla a nuestro Espíritu, que es eterno. Y nos habla de la eternidad. Y nos habla palabras eternas. Así que no es que vos escuchás la voz el lunes y el Señor se tomó un descanso, se tomó unos mates y te habló el miércoles. El Señor te va a hablar todos los días. Amén. Y en los lugares menos inesperados. El Señor te va a hablar en el baño, te va a hablar en el almacén, te va a hablar en el trabajo, te va a hablar en lugares inhóspitos, en lugares que ni te imaginas. Y si tú entiendes esto que yo te quiero decir hoy, no vas a esperar el domingo para depender de un predicador que te diga lo que tenés que hacer. Vas a oír la voz del Espíritu, que te va a decir esto o aquello. Y cuando tú entres en la comunión con tus hermanos, espiritualmente y físicamente, por cuanto nos reunimos como iglesia en un solo lugar, vas a experimentar la koinonía, que es la comunión de los espíritus. Y esta frase típica que muchos de los evangélicos decimos: estamos en el mismo espíritu. Pero eso es una experiencia espiritual cuando en la semana nosotros oímos la voz del Espíritu. Y oh coincidencia, tengo comunión con mi hermano, porque mi hermano también está sujeto y sometido a esa voz. Usted se imagina, porque yo no sé cuántos han experimentado en su trabajo, los patrones, que el patrón tiene como favoritos, ¿vio? Y al capataz lo trata bien, y al otro lado, ¿dónde la acabó? Y a veces los mismos patrones, los capataces, le dicen una cosa a uno y después le dicen otra cosa al otro para que se peleen. ¿Usted se imagina al Señor que tiene que pastorear a millones de personas en el mundo entero, diciéndole a uno una cosa y al otro otra? Viene el Espíritu y dice: che, lleva esa silla para allá. Y después se encuentra con otro que va a agarrar la misma silla y le dice: a mí el Espíritu Santo me dijo que agarre esa silla y la lleve para allá. O vos estás loco, o yo estoy loco, o el Espíritu Santo está loco.